Estamos viviendo una etapa donde todo es difícil. Todo es difícil y donde a causa de que todo esto es difícil, cuesta trabajo agradecerle a Dios. Cuesta mucho trabajo. En la semana estaba yo escuchando las noticias del día martes. Las noticias el día martes en la mañana, y yo escuchaba que tan solo la canasta básica ha aumentado del 15 de enero a la fecha, ha aumentado 97 pesos. Dicho de otra forma, si te vas a gastar 97 pesos más en la canasta básica. ¿Y cuán complicado es cuando el gobierno da una autorización de un gran incremento al salario mínimo de 8 pesos? Vean, la paridad es impresionante, 8 pesos, y la inflación está al tope. No solo eso, hermano, todo se ha encarecido. Eso es lo que dijeron en cuanto a la canasta básica. El día jueves fue liberado el precio de la gasolina. Cada quien la va a vender a como mejor le plazca. Ya la compré a 16,20. Y todo esto, mis hermanos, a causa de que por la forma de gobierno que tenemos. La forma de gobierno que tenemos, todo lo que estamos haciendo, más bien todo lo que debemos de estar haciendo es agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Permítanme tantito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Todo esto nos debe de llevar a nosotros a agradecer a Dios. Todo esto nos debe de llevar a nosotros a agradecer a Dios. Nota lo que dice el versículo 18 de la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Fíjate, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vaya texto. No solo eso, hermano. No solo eso, todo está encarecido. No solo eso, de que en este año tuvimos el aumento que más grande que hemos tenido en el costo de la gasolina. Llegó, como les dije, ya llegó a 16,20 después de que lo teníamos en casi 10 pesos. Ya está muy alto. Al subir la gasolina, obviamente se infla todo. Aunque tú vayas al tianguis y vayas a comprar nopales, ya el nopal está muy caro. Antes comprabas 10 nopales por 10 pesos. Hoy te venden 6 nopales por 10 pesos y unos guarachitos de este tamaño. Antes eran unas chanclas así, ahora son así. Y le preguntas por qué. Es porque la gasolina está muy cara y obviamente a causa de que cuesta transportar el nopal para que tú lo tengas en la mesa. No solo eso, hermano. Hay 5 entidades en nuestro país, hay 5 entidades que cuentan con el mayor índice delictivo en los 32 estados de nuestra república. El Estado de México, Toluca específicamente, es una de las más altas. Tiene el primer lugar en feminicidios. Se desaparecen mujeres porque así les ha placido, y lo mejor del caso es que nadie hace nada. Pero en todo esto, hermano, en donde hay inseguridad, el otro día mi hermano Domingo me mandó un mensajito donde hay recomendaciones de seguridad, por si andas en la noche, que pongas los seguros, que si te dan un lleguecito por atrás en el carro, no te detengas, que le aceleres y te vayas,
que si te dan un cerrón los escribes y corre porque van por ti, que no vayas al Oxxo, que no vayas al cajero. Hermano, hay toque de queda, ¿o qué? Es impresionante, ¿no es cierto? No tenemos hoy libertad para movernos como nosotros nos gustaría movernos. No tenemos esa libertad hoy. Y el texto dice: dad gracias en todo. ¡Wow! ¿Alguien puede? ¿Puedes darle gracias a Dios en medio de tantas cosas que están pasando? Hace un par de meses, ustedes lo saben, nuestra hermana Rosita pidió oración por su sobrino. Fue golpeado a unas cuadras de la casa mía, que es la casa de ustedes. Finalmente, el miércoles, hermano, finalmente, el miércoles, este muchacho murió a causa de la golpiza que le dieron. Y el texto dice: dad gracias en todo. ¿Realmente podemos? ¿Realmente podemos dar gracias en todo? Vamos a ver qué dice la Escritura para que le podamos dar gracias entonces a nuestro Dios en todo. Pero antes de eso, quiero apelar a la presencia del Espíritu Santo para que sea con ustedes y conmigo en esta exposición. Vamos a ver. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre mío, y te damos a ti toda la gloria, honra, alabanza, porque tú eres bueno. Y Señor, en esta época en la que nos ha tocado vivir, donde hay delincuencia, donde hay narcotráfico, donde hay drogadicción, donde hay secuestros, donde la economía empieza a encarecerse, tú nos mandas que debemos de darte gracias en todo. Y eso queremos hacer hoy, Señor. Aprender a agradecerte por cada una de las circunstancias en las que nos encontramos hoy, en este día, porque debemos de aprender a saber que estas van a cumplir un propósito específico en nuestra vida. Yo te quiero suplicar en el nombre de Cristo, bendito Padre, que seas con mis hermanos, que prepares su corazón para poder inquirir tu hermosa palabra. Pero también quiero rogarte que seas conmigo, Padre, que me des sabiduría, que me des palabra con denuedo, para poder exponer tu palabra, mi Dios, tu palabra, con la mayor precisión posible, para que tengamos gozo, para que tengamos gratitud en medio de cualquier circunstancia en la que nos podamos encontrar. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Mi hermano, creo que esto tiene mucho bajo, hermano. Creo que tiene bajo, si hablo fuerte, siento que se me regresa, o tiene mucho bajo, o qué diferencia. Sí, me estaban sumando las orejas. ¡Salud! Por eso me suman las orejas. Muy bien, entonces, hermano, vamos a aprender en esta mañana por qué y cómo es que yo tengo que ser agradecido para con Dios. Ser agradecidos, escucha esto es muy importante, es ser desagradecidos, ser desagradecidos es la esencia misma del corazón no regenerado. Escucha lo que digo. Ser desagradecidos es la esencia misma del corazón no regenerado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros caemos en el gran error de ser desagradecidos con Dios. ¿En qué forma yo puedo ser desagradecido? Bueno, a diferencia de muchas personas en el mundo, yo tengo una mesa
con los 3 alimentos del día. A diferencia de muchas personas a lo largo del mundo, yo tengo un lugar donde recostar mi cabeza. A diferencia de muchas personas a lo largo del mundo, tengo que ponerme mano. Estaba yo viendo mi suéter hace rato y ya se le marcan los codos, de que ya sufriendo los estragos del uso. Bendito Dios, tengo un suéter que ponerme en época de frío. A diferencia de muchas personas, tengo zapatos, tengo un sueldo, hermano, con lo cual puedo ir pagando mis deudas, puedo cumplir con el gasto en casa, puedo tener un carrito viejejito, pero funciona súper bien. Tengo todo. Y muchas veces somos desagradecidos por lo que no tenemos, sin considerar lo que Dios nos ha dado. Entonces escucha esto, por eso esto es importante. Ser desagradecidos es la esencia misma del corazón no regenerado. Cuidado, hermano, si eres mi hermano, cuidado y caigamos en este grave error de no agradecerle a Dios por lo que tienes, por lo que vives, por la situación en la que te encuentras. Eso tiene un propósito específico. El apóstol Pablo identificaba a los incrédulos como desagradecidos. Vamos a Romanos en el capítulo 1, versículo 21. Es aquí donde Pablo dice que los incrédulos son desagradecidos. Y es un texto, la introducción a esta carta es un texto fuerte. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Son desagradecidos, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Entonces hay una característica de la persona que no es agradecida. Una característica importante de una persona que no es agradecida es que es una persona sumamente orgullosa, que cree que todo lo que recibe es porque se lo merece. Y más bien le deberíamos dar su merecido. ¿Notas el juego de palabras? Su merecido son unos cates, unas cachetadas para bajarle el orgullo y aprenda a ser agradecido. ¿No manda eso la Escritura? Ser agradecidos con quienes, con todos. Con todos. Sea chico, mediano o grande, con todos. Entonces, es importante y vital lo que está diciendo aquí este texto en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Pero cuando Dios regenera a un individuo, escucha esto, pero cuando Dios regenera a un individuo, produce un nuevo corazón que anhela obedecer el mandato paulino de dar gracias en todo. ¿A quién le cuesta trabajo ir a dar gracias? Por un beneficio recibido, por más minúsculo que sea. ¿Cuánto más? Cuando es un favor recibido grande, ¿no? A quien le cuesta trabajo es porque es un ingrato, es porque es un corazón que aún no ha sido regenerado por completo. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por esto, porque es un versículo y pareciera que, bueno, pues tengo que ser agradecido en todo y pues ya lo soy. Pero no, tengo que aprender bajo qué circunstancias es que yo tengo que ser agradecido a mi Dios. Esta declaración simple y directa no permite excusas de gratitud a los creyentes. Escucha, esta expresión de gratitud simple y directa no nos permite tener excusa alguna a nosotros que nos decimos creyentes.
Todos y cada uno de nosotros debemos de distinguirnos por ser agradecidos. En todo, dice el texto, en todo. ¿En qué debo de ser agradecido? En todo. ¿En todo? Sí, en todo. ¿En qué deben de sujetarse las mujeres a sus maridos? En todo. Nota que es un absoluto. Pero nota más aún, el texto tiene un sentido directo, muy directo. No nos preguntó si queremos ser agradecidos. No nos dijo que seamos agradecidos cuando estemos muy bien. Hermano, ¿cómo te sientes tú cuando tienes unas finanzas súper sanas? ¿Ganas lo suficiente? ¿Cómo te sientes? Ay, Señor, ¿cuánto me bendices? Eso es, bajo esas circunstancias solamente es que yo tengo que aprender a ser agradecido. Entonces el texto tiene un sentido específico y es un imperativo. Un imperativo significa que es una orden. No te preguntó si quieres ser. Pero hay muchos imperativos, los que hemos estado los que hemos estado predicando durante todas estas semanas anteriores. ¿Cuáles son? Nota, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Del 12 en adelante. Nota, pero ruego, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Ese es un mandato, ¿cierto? Es un mandato con súplica, pero te está pidiendo que lo hagas. 2, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz unos con otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis. ¿Qué debo de hacer? Este es un imperativo. Debes de amonestar. Es una orden. ¿A quién debo de amonestar? A los indisciplinados. Es un imperativo, es una orden. No evadas tu responsabilidad como creyente. Otro, debemos de aprender a sostener a los débiles. Este es un imperativo también, ¿cierto? Otro, que seáis pacientes para con todos. Son órdenes específicas de conducta, de madurez que debe de tener la iglesia de Cristo hoy en día y siempre. Nota, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. O sea, está al pendiente de unos para con otros. Y si ves que uno ya se está pasando de listo con el otro para devolverle mal por mal, tranquilo. No, pero es que tranquilo. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, es un imperativo. Es una orden. ¿Cierto? Nota. Sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Está hablando de una conducta de madurez entre nosotros. Si ves que alguien se va a pelear, ve con él y mete la paz. Tranquilo, tranquilo. No les digas cada quien a la esquina y el que disculpa primero pega 2 veces. No hagas eso. No. Dice que procures estar en paz con todos y que procures la paz para con todos, ¿cierto? Ahora nota, otro imperativo. Estad siempre gozosos. No te preguntó si quieres estar gozoso. Ay, es que el hermano ya me dijo que ya no quiero venir. Está siempre gozoso. Siempre. Hoy, siempre. Pero es que para siempre. ¿Qué es siempre? Siempre. Necesitamos que lo traduzca yo esto del alemán al latín y luego se los traduzca al castellano. Todos entendemos que es siempre, ¿no es cierto? Y siempre significa siempre. O todo el tiempo. Otro, orad sin cesar. Ya prediqué, este solo versículo, orar sin cesar.
una oración constante, una oración dependiente. Ahora, nota el orden en el que Pablo los escribe. Porque si tú no estás gozoso, escucha esto, si tú no estás gozoso, no vas a orar. Y si tú no vas a orar, no tienes de qué tener de agradecimiento para con Dios. Y si tú no tienes gozo, si tú no oras y si tú no le agradeces a Dios, la voluntad de Dios te importa un cacahuate. Fíjate el orden. Ahí está el orden, hermano. Pero si nosotros estamos gozosos, pero yo, ¿por qué debo de estar gozoso? ¿Te acuerdas de lo que les enseñé? ¿Por qué razón debo de estar gozoso? Por la simple y sencilla razón en la que me encuentro hoy. ¿Cuál es mi posición en la que me encuentro hoy? Simple y sencillo, hermano. Soy salvo. Nada más por eso. Soy salvo sin haber merecido nada. Soy salvo sin haber hecho nada. Corrección. Porque merecía el infierno. Merecía el fuego eterno. Y Dios me salvó. ¿No es eso para darle gracias a Dios, estar gozoso y orar y agradecerle a Dios? Sí. ¡Wow! ¿Te das cuenta? El orden. Pero entonces esto es a lo que me llama el apóstol Pablo, a dar gracias en todo. No, escucha, dijo, debemos de dar gracias en todo, mas no por todo. Son cosas diferentes. ¿Ok? Son cosas totalmente diferentes. Entonces el texto dice en todo. Es una frasecita griega que es en paki. Se refiere a todo lo que ocurre en la vida. Hace muchos años alguien me dijo que yo no podía mezclar lo espiritual con lo carnal, refiriéndose a que hay cosas que no requieren la influencia del Espíritu Santo. Y yo le dije, no te entiendo y no comparto lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué razón? Porque toda mi vida debe de ser espiritual. Todo lo que yo haga lo debo de hacer para la gloria del Hijo de Dios. Todo, hermano. Yo le decía a Fer, a mi hija, que ya no sé dónde quedó sentada. Yo le decía a Fer, no está ahí sentada, no la encuentro, está ahí atrás. Yo le decía a Fer, hija, si tú vas a ser barrendera, tienes que ser la mejor barrendera para la gloria de Dios. Así de sencillo. En tu trabajo debes de ser el mejor en lo que hagas. Pues es que yo soy el archivista. Archívalo para la gloria de Dios. No traspapeles ningún documento. Es que yo soy el que limpia para la gloria de Dios. No lo hagas para los hombres. ¿No dice eso Colosenses en el capítulo 3, versículo 23? Qué importante es entonces nosotros, esta frase en todo se refiere a todo lo que ocurre en la vida. No importa qué luchas, qué pruebas, qué dificultades, qué vicisitudes ocurran en la vida de los cristianos. No importa, siempre estos deben de dar gracias a Dios en todo. Y podemos, hermano, con el contexto que les dije en la mañana, la economía se está cayendo. La inseguridad está a la orden del día. Y el otro día me hablaba de cita, ya tiene unos meses. Elsa me hablaba y me decía, oye, fíjate, hay que ponernos muy listos. Yo decía, pues yo siempre digo listo, hermano, pero ¿como para qué? Es que se han metido a asaltar a las iglesias después de que recogen las ofrendas. Estos ya se pasaron. Ya saben a qué hora se recoge la ofrenda, hermano. Llegan ahora sí, ven a nuestro reino, echen todo acá. A ese grado hemos llegado. ¿Podemos agradecer a Dios por eso? Sí. Dios nos estaría probando. Por eso es
No importan las luchas, las pruebas, las dificultades, las vicisitudes que te estén ocurriendo. Los cristianos tienen la enorme responsabilidad de darle gracias a Dios en todo. En todo. Hechos en el capítulo 5. Hechos capítulo 5, ahí nos va a decir, es un texto importante, Hechos capítulo 5, versículo 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Es una dicha entonces padecer por el nombre de Cristo. Escucha, por el nombre de Cristo. No porque te le des un cerrón tú al carro de al lado, el carro de al lado se agarre, se baje, te ponga un par de cachetadas y digas, Señor, gracias porque sufro por ti. No, tú estás sufriendo por Cristo. Eso no es sufrir por Cristo, eso es sufrir por tu imprudencia. Y si te va bien, te dan un par de cachetadas, porque hoy por más te saca la pistola y pum, 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 pum. Listo, el que sigue. ¿Ok? Y eso no es padecer por el nombre de Cristo. Y después todos nos vamos a lamentar, ¡ay, era tan bueno! Ni era bueno para darle un cerrón porque lo alcanzaron y se lo echaron. Hermano, siempre hay uno más listo que tú. Siempre. Así que dejemos de jugarle al héroe, hermano, y vivamos conforme a lo que la Escritura nos manda, ¿no es cierto? Santiago en el capítulo 1, un texto que también me encanta y que se los he desglosado en muchas ocasiones. Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en cuántas pruebas. O sea que tú puedes tener una y otra, hoy tengo una, mañana otra, y así todas son diferentes. ¿Qué es lo que está siendo probado por diferentes ángulos? Mi fe. Mi fe, para que yo pueda entonces agradecerle a Dios. ¿Sí o no? Versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, paciencia. ¿Te acuerdas de lo que yo hablaba hace 8 días acerca de la perseverancia de los santos? Ahí está. El aguante de los santos, los que no se rajan a medio camino. Dicen, no, yo no quiero. Eso es lo difícil de ser cristiano, es muy difícil. No, es la perseverancia, la resistencia, el aguante. ¿Cómo te preparas para esto, hermano? Para agradecerle a Dios cualquier circunstancia. Te voy a dar uno más. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5. No es cierto, perdóname. Es primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Hablando de la fe. Hablando de la fe. Más preciosa que el oro, que perece aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¡Wow! ¡Qué resultado tan hermoso! ¿No es cierto? Eso produce gozo, eso produce oración y eso produce agradecimiento. Agradecimiento, hermano. Por esto el agradecimiento debe ser una parte de la vida regenerada, una evidencia clara de la vida regenerada. ¿Cómo puedo entonces yo mostrarme agradecido para con Dios? ¿Cómo? Bueno, cumpliendo con lo que Dios me pide. Porque nota lo que dice el texto de la primera carta a los Tesalonicenses. Al final del versículo 18 dice, porque esta es lo que está diciendo Pablo. Así dice. No, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora nota, ¿cuántas veces no te has sentado tú cuando estás cavilando acá en tu mente, estás tratando de encontrar la solución al mundo, que el dólar, que no sé, ¿verdad? La delincuencia, la guerra en Irán y todo esto? Y dices, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
Bueno, nota que entonces no es la primera vez que el apóstol Pablo menciona cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. No es la primera vez, en la misma carta. En la misma carta, capítulo 4 de la misma carta. Capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Entonces, la voluntad de Dios es para mi vida que yo sea santo. Pero no se supone que yo ya soy santo posicionalmente hablando. ¿Sí o no? Así como que la dudaron, ¿no? ¿Somos santos posicionalmente, sí o no? Sí. Ya soy yo un poquito más convincente. Somos santos posicionalmente porque Dios nos apartó, Dios nos separó. ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren frío? Entonces somos santos porque Dios nos apartó. ¿Sí o no? Sí. Eso, vamos, eso. Y si ven que alguien está así medio que... porque oigan, hermano, oigan. Entonces, Dios nos apartó, pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que yo sea santo? ¿A qué está refiriéndose Pablo? Está refiriéndose exactamente a que yo mismo tengo que apartarme. Hermano, esto es muy difícil. Y más cuando están involucrados los sentimientos. Cuando tenemos parientes inconversos, que no, esos que no quieren nada con el Señor, pero que a cosas quieren que estén ahí. ¿No? Y que vamos, y que... Entonces dices tú, poner una raya ahí es complicado. ¿Por qué? Porque te van a catalogar de feo. Bueno, sí estamos feos, pero nos bañamos y nos peinamos 8 días para venir a servicio. Ellos no. Ellos permanecen. Cuesta mucho trabajo porque están involucrados los sentimientos. Y poder decir con categoría no es aventarte un problema con toda la parentela. ¿No es cierto? Sí. Pero aquí dice que yo me tengo que apartar, eso es santificar, apartarme del pecado. Nota lo que dice el versículo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, o sea, te lo va a explicar, pues. Que os abstengáis de inmoralidad sexual, del pecado. Apártate del pecado, dile no y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, Dios, para que Él te perdone. Yo no te puedo perdonar pecados, hermano. Sí te puedo decir, te perdono, pero de eso no pasa. Dios sí te perdona los pecados. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la otra voluntad de Dios? Que yo esté gozoso, que yo ore sin cesar y que yo sea agradecido en todo. Esa es la voluntad de Dios para mí. Ahora, pregunta, hermano, pregunta retórica. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Piensa en esto. Dios nunca nos va a pedir algo que nos dañe a nosotros y que deshonre su nombre. Nunca. ¿Por qué razón? Porque Él hipotecó su nombre. Hipotecó la gloria de su nombre para el cumplimiento de nuestro bienestar. Así que nunca te va a pedir algo que lo deshonre y que a ti te duela. Bueno, que te duela sí, pero que te lastime no. Esas cosas paradójicas. ¿Por qué digo esto? Salmo 23. Salmo 23, hermano. ¿Te lo sabes de memoria? Que no. Sí. A ver, dígamelo. Y si lo recitan como si conocieran al pastor de ese salmo, porque parece que estamos en una chica o una chica. Bueno,
si nos estamos lamentando, si estamos diciendo que estamos con gratitud porque nos salvó, porque estamos, ¿ok? Entonces, échale ganitas cuando menos cuando lo recites para que parezca que conoces al pastor del salmo, no el salmo del pastor, ¿sí o no? Hermano, fíjate lo que dice, Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¡Wow! O sea, esto lo dijo David. El Señor es mi pastor. Y si el Señor es su pastor, si el Señor es mi pastor, nada le faltará. Nada me faltará. No solo eso. Fíjate, ¿por qué no me va a faltar nada? Fíjate lo que dice el Salmo. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Cuando te vas de viaje, hermano, dices, ay, hay un pastito, vamos a acostarnos ahí. Y contemplas la majestuosidad. ¿El qué? ¿Sí o no? Sí. Fíjate lo que dice. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. ¿Por qué? ¿Qué hipotecó? Wow. ¿Ya viste cómo no va a dejar que nada malo te pase? ¿Por qué? Porque está hipotecado su nombre. Nada más por eso. La gloria de su nombre está en juego. Voy a darte un ejemplo. ¿Cómo funciona Dios como Padre? Te voy a dar un ejemplo. Hace ratito estábamos en la clase. Y estaba yo tratando de hacer que hablara Génesis. Estaba yo tratando de hacer, claro, pero lo único que logré que hiciera fue. Entonces yo entendí que no. Pero que brinca su papá. Rápido que sale el Mario, rapidito allí. No, que espérate. Eso hizo Mario por su hija. Está tratando Mario de ser o de ejemplificar una buena paternidad para con sus dos pequeños. Dios nunca va a querer algo mal para nosotros. Ahora nota esto. Tú y yo representamos la paternidad de Dios haciendo su voluntad. ¿La hacemos, hermano? ¿O andamos medios carentes en esta parte? ¿Cómo andamos? ¿No es un buen texto para meditar y saber si realmente estoy siendo agradecido por lo que Dios es, por lo que Dios me da, por lo que no me da, por la posición en la que me encuentro, por la prueba que estoy viviendo, por el desánimo que me cargo y que el único que me puede dar es Dios? ¿Reflejo la paternidad de Dios? Preguntémonos eso. Analicémonos hacia adentro. Y si no la reflejamos, entonces justo es que vayamos en oración a Dios y le digamos: Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he sabido reflejar tu gran paternidad, porque tú empeñaste tu nombre en mi garantía. He sido un mal agradecido. Perdóname, Señor. Perdóname porque en muchas ocasiones seguramente he provocado que el nombre de Cristo sea vituperado. Perdóname, Señor, porque en algunas ocasiones he hablado mal de algunos de mis hermanos. Perdóname, Señor, porque no me he logrado comprometer al 100% contigo. Vas en oración, después de eso tienes gozo y después de eso lo agradeces. Qué hermoso, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, mis queridos hermanos. En lo espiritual, no es normal que los cristianos sean desagradecidos. La falta de agradecimiento desobedece mucho estos textos bíblicos que llaman al creyente a una vida de gratitud. Romanos 8:28, ¿qué dice? Se lo saben de memoria, hermanos. De memoria se lo saben. Romanos 8:28.
Bueno, búsquenlo, hermanos. O están igual que con el Salmo. Ay, ya lo pusieron bien. Oye, ¿dónde estés ahí? El acordeón, tú. Y sabemos, escuchar, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas cooperan para bien. O sea, ¿cuál es la prueba que tú estás pasando hoy? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y luego me habla Mario por teléfono y me dice, Fer, ayúdame, porque luego yo no veo lo que tú ves, hermano. Me está pasando esto, y no, yo ya me estoy cansando. Espérate, no te canses tanto, espérate. Ve a Dios actuar. Dios está haciendo esto. Por eso te llamé, para que me ayudaras. ¿Ves a Dios actuar en esa prueba que tienes? ¿Lo estás viendo? Hermano, acaban de cerrar ahí donde vivimos, donde está su casa de ustedes. La de ustedes que uso yo, donde no cabemos todos porque es muy pequeño. Pero en esa es ahora ya se convirtió en una cerrada por la delincuencia que impera en aquellos lugares. Pero ¿qué es lo que Dios me está mostrando en esto? Que yo también debo de estar atrincherado con miedo, nada más asomando las narices a ver qué es lo que hago. No, hermano. Ya me los encerró Dios para predicarles el Evangelio. A ver, váyanse. A ver, sálganse corriendo. Ni eso pueden hacer porque tarda la puerta en abrirse. Y ya se van a organizar, que la posada. Yo ya estoy pensando qué les voy a decir en su posada. Yo ya estoy pensando, hermano. Es que ellos quieren darle, y yo decir, no, repítete. Ya me los puso ahí Dios y me están invitando. Pues vamos. Ok. Hermano, ¿ves actuar a Dios en tu vida? El otro día, no me acuerdo dónde fuimos, mi esposita y yo regresamos ya medio tarde y nos detuvimos en algún lado y de regreso había un accidente. Y gracias, Señor, porque nos retrasaste, porque si no nos toca a nosotros. ¿Ves a Dios actuar en tu vida? Hoy, Señor, es que no tengo para comprarme eso, qué bueno, porque si no te endeudas. ¿Ves actuando a Dios en tu vida? Oh, Señor, es que yo quería, pero ¿ya viste por qué no te lo dieron? ¿Ves a Dios actuando en tu vida? Es que se me cebó, yo me iba a ir de vacaciones. ¿Ya viste por qué? ¿Ya viste por qué? ¿Ya viste a Dios actuar? Para que puedas ser agradecido con Dios. Porque nota lo que decía el canto. Da gracias de todo corazón. Da gracias a Dios Santísimo. Da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. ¿No es cierto? Esto es suficiente para darle gracias a Dios en todo. Ahora reflejemos la gratitud. Con quien me haya hecho un favorcito, y más es un inconverso, y más es un inconverso. Regresa, porque no estás reflejando a Cristo. Regresa y dile, muchas gracias. ¿Crees que tú eres bien gacho? Sí, muchas gracias por el favor recibido. Y perdóneme por no haber hecho lo que tenía que haber hecho antes, porque hoy lo entendí y Dios me lo demandó. Muchas gracias. Pero realmente se puede, hermano. ¿Realmente yo puedo ser agradecido así? ¿Quién escribe este versículo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió?
ver, al inicio, ¿no? 1, 2, 3. Eso, hermano. Lo escribió Pablo. Y si Pablo lo escribió, Pablo no era ignorante de alguna prueba como la que tú estás viviendo. Es más, él la padeció más que tú y que yo. ¿Quieres verlo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Con este versículo quiero cerrar, o con estos versículos quiero cerrar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28. Es el testimonio de Pablo y el currículum de Pablo como cristiano. Si has padecido más que él, te felicito. Si no, ni le hagamos al cuento, hermano, y pongámonos a trabajar. Fíjate quién era Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28. Cito: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Ok? 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he estado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes y en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¡Ay, ya no me digas nada! ¡Tú siempre me estás presionando! Uy, qué chillón. ¿Pero qué dice aquí? ¿Ya la padeciste como Pablo? ¡Wow! ¿Qué era un azote? Un latigazo. ¿Cuántas veces le dieron? 5 veces. De a 40 menos 1 cada uno, 5 por 4, 20. ¿Cuántas son? 300. ¿Qué? 300, si no me equivoco, porque son 40 menos 1, son 396 veces azotado. ¿Cómo traía su espaldita, Pablo? ¡Wow! No solo eso. 3 veces he sido golpeado con varas. ¡Wow! Una vez fue apedreado. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué le estás padeciendo, hermano? Y él dijo: ser agradecidos en todo. ¡Ay, Dios! Y él podía ser agradecido, sí. ¿Por qué? Porque encima de todo, además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación. Todavía se preocupaba por todas las iglesias. Y tenía luz. Ese era Pablo. No escribió nada y no pidió nada que él no estuviera viviendo. Tú y yo lo tenemos que vivir y tenemos que ser agradecidos. Vivimos en una comodidad tan horrible, hermano. Escucha, vivimos en una comodidad tan horrible que se nos olvida agradecer a Dios en todo. Creemos que lo merecemos y creemos que porque somos sus hijos tenemos derecho a exigir. No tienes derecho a exigir absolutamente nada. Nada, hermano. Amén. Vaya, qué predicación. Qué predicación tan hermosa. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Primero, porque nos dio a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Nos perdonó, nos limpió, nos salvó, nos justificó y nos glorificó. ¿Qué más querés para ser agradecido? Ay, es que yo quiero un coche.
No te lo van a dar por ser mal agradecido. ¿Sí o no? Vamos a ser agradecidos con Dios. Los espero de hoy en noche aquí temprano, 8:30 para la iglesia. Seamos agradecidos con Dios. Esa es una forma de ser agradecido, ¿no? Un desagradecido no escucha. Le va, se va. Un agradecido toma cartas en el asunto y dice: no, yo he visto. Gracias por el exhorto, pastor. Muchas gracias. Ya aprendí. ¿Sí o no, hermano? Fíjate al reverso de tu boletín donde están los anuncios, hasta arriba, ¿qué dice? Tiempo de reunión de oración. ¿Te has fijado desde cuándo aparece ese anuncio ahí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermano? Desde siempre. ¿Y quién llega a la oración? No llegamos a nadie, hermano, incluyéme. Y de eso debemos de pedir perdón a Dios por no llegar. ¿Te fijas cómo todos flaqueamos en algo? Comprometámonos, hermano. Es que hace mucho frío, tápate. Aquí dice que Pablo también padecía fríos, ¿no? Estuvo náufrago. ¿Te imaginas a Pablo que dice un par de días allá en lo profundo? Seguramente, todos tenemos la imagen de Titanic, cuando la muchacha Rose está encima de la puerta para no hundirse y ya que está aquí con el moco congelado. ¿No? ¿Sí o no? Imagínate a Pablo congelado en el mar, con frío. Y dice que allí le daba gracias a Dios. Tú tienes frío, yo también, pero seguramente tienes gorrita, tienes unos guancitos, una chamarrita, y llegas, te haces bonita, aquí todos oramos a Dios y nos calentamos. Hagamos lo que tenemos. Ay, es que no tengo para la gasolina. Ora al Señor, ora a Dios, hermano, y hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Señor, de verdad que queremos ser agradecidos. Queremos, amado Padre, honrarte con nuestras vidas, honrar tu nombre porque está hipotecado por nuestro bienestar, para ser agradecidos, para orar, para tener gozo, porque esa es tu voluntad. Señor, ayúdanos. Bendícenos, por favor. Ayúdanos como iglesia a cumplir estos mandatos tuyos, que no es cuestión de que si queremos, es de que lo tenemos que hacer. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, porque nos anima a seguir trabajando bajo cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén.